Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Flecha Brabanzona 2022. Carrera de adoquines y con un circuito final que a mí me ha parecido bastante atractivo y que teníamos a grandes nombres en el día de hoy, comenzando con el pobre Cosnefroid, que el otro día se quedó sin la victoria en la Amstel, aunque le habían dicho que había ganado. Por ahí veíamos a Gilbert, Wellens, el campeón del mundo Alaphilippe, Remco Evenepoel y también Kwiatkowski, ganador el otro día en la Amstel Gold Race, y Pidcock, ganador el año pasado, el cual se podía imponer, esta vez sí, de forma clara y contundente a Wout van Aert y llevarse la victoria, por tanto salir con el dorsal número 1 en la carrera de hoy. Aquí tenéis el perfil, 200 kilómetros y en la parte final harían 3 vueltas, o más bien 3 vueltas y media, a un circuito con varios muros que ahora iremos analizando. Todo listo para comenzar esta edición. Un señor de mediana edad con un arma daba inicio a la carrera y a esta edición en esos kilómetros neutralizados, donde iban tranquilos y bromeando todos los ciclistas, hasta que se daba la salida oficial. Se iban 2 hombres por delante y luego saltaba otro hombre del Burgos, que era en este caso Okamika, y llegaba a los 2 que estaban por delante, que eran Robert y Van Pock. Los 3 estaban en fuga cuando comenzaba la retransmisión a 90 kilómetros del final. Por detrás veíamos tanto al Lotto, Bahrein e Ineos en esos primeros lugares. Mucha lluvia en este momento, aunque no había predicción de que fuera a llover en el día de hoy. Creo que había un 15% de probabilidades de que fuera a llover. Muchas caídas justo antes de entrar en el circuito, y cuando entraban el primer lugar importante era el Herstraat, subida donde Okamika ya se quedaba en la fuga. Por detrás mucha velocidad para entrar bien colocados, y los Ineos empezaban con sus ataques. En este caso era Turner, seguido de Seifel, también Campenach, que lo veíamos en esos primeros lugares. Parecía que se cortaba el pelotón y se formaban distintos grupos, un grupo de 5 hombres que se iban por delante, los 3 que hemos dicho, más Nizzolo y Camp, pero no tenían demasiada ventaja. Veíamos otra de las subidas importantes, el Moskestrat, con esas rampas finales de hasta el 15%, continuaba la fuga, y el segundo grupo de 5 hombres, donde ya se veía en esta subida que los 2 Ineos parecían los más fuertes de este grupo, pero no estaban pasando bien al relevo. Cogían a Okamika y por detrás los tenían a poca ventaja. Venía la siguiente subida, que era Holstede, ya en la parte final de este circuito, aunque mucho menos duro, y esto provocaba que llegaran grupos traseros como por ejemplo Remco Evenepoel, que arrancaba y se enfadaba porque después no le pasaban al relevo. Un Remco Evenepoel capaz de lo mejor y lo peor en carrera, como este movimiento que le hizo a Turner, que se lo podría ahorrar. Había un pequeño parón, llegaba un grupo trasero y volvía a haber movimientos en estos momentos que paraban, y la última subida del día, al igual que la penúltima que hemos comentado, ya en línea de meta, que no era demasiado dura, no tenía demasiada pendiente, y en este momento pasaban por meta 3 vueltas al circuito. La primera subida del circuito era Hagar, y veíamos que los tenían a unos 25 segundos, y el UAE tirando para Trentin y Hirschi, en este caso Ayuso, distintos movimientos, y veíamos al campeón del mundo Julian Alaphilippe y a Seifel también en esos primeros lugares. Después de los distintos movimientos siempre había un pequeño parón. Al ver que no formaban esos cortes, se volvía a acelerar hasta llegar nuevamente a Herstraat, donde veíamos que Campenach lo intentaba, también Trentin en ese grupo, y se iba un grupo bastante numeroso, donde estaba también Evenepoel, que lo volvía a intentar, pero volvían a parar. Pero al ser un grupo tan numeroso no había buena colaboración, y el grupo que se había quedado cortado volvían a llegar. Llegábamos al Moskestrat y aquí veíamos momento importante. Turner arrancaba y se iba en solitario, pero veíamos que a él estaban llegando otros hombres como Remco Evenepoel, que arrancaba después de la subida, también Victor Campenarts, que sufría por mantenerse. Conseguían también contactar Stannard y Wellens, Cosnefroid y Pidcock un poco más tarde, también a Barguil, que lo veíamos ahí arrancando, y nuevamente Seifel, el ciclista de 19 años del Ineos. Así que se iban estos 10 por delante, y el UAE, que no había conseguido meter a nadie, se ponía a tirar por detrás, pero la diferencia aumentaba rápidamente, y en las últimas subidas de este circuito hasta llegar a la línea de meta habían metido 30 segundos en muy pocos kilómetros a este grupo trasero del pelotón. 2 vueltas al circuito, y al finalizar la primera de las subidas, mala suerte para Dylan Teuns, que pinchaba cuando estaba en el grupo bueno de cabeza, y aunque le cambiaban la rueda ya no podía contactar obviamente,
y le daban caza por detrás, donde también estaba tirando el Israel. Veíamos que estos hombres estaban haciendo camino, que la ventaja se había puesto en 1 minuto y era Seifel el que arrancaba. Cuando llegábamos al Herstraat y se quedaban 3 ciclistas que eran Campenaerts, Barguil y Evenepoel, 6 por delante, pero estaban los 3 Ineos, así que los otros 3 no querían pasar demasiado al relevo y esto provocó que les dieran caza justo antes de hacer la subida al Moskestrat, pero ya los veíamos a Barguil y a Campenaerts sufriendo mucho, los Ineos comandando esta subida y veíamos que Pidcock también estaba sufriendo, no tenía la mejor de las piernas. Evenepoel intentándolo en la pequeña bajada que había después de esta subida, Campenaerts penando pero resistiendo, también Turner que lo intentó, Evenepoel cerrando el hueco y nada más llegar intentando arrancar, y este movimiento hacía que se quedaran Campenaerts y Stannard, mientras por detrás Trentin lo estaba intentando, pero la ventaja era muy grande y parecía muy difícil que pudieran contactar. 7 hombres cabeza de carrera seguían pasando al relevo, quedaba la subida final antes de pasar por última vez por línea de meta, 22 kilómetros para el final, mucha vigilancia y en esta última se decidiría todo a 1 minuto el pelotón. Y fijaos lo que pasó con el coche del Quick-Step, que intentaba adelantar mientras un ciclista del Cofidis miraba para atrás y provocó una caída. Entre otros se caía Julian Alaphilippe, que parecía que era el que se había hecho más daño, pero se podía volver a montar en bicicleta, aunque obviamente sin ninguna opción. Aquí veis la repetición y se iba a decidir la carrera entre estos 7 hombres. Últimos muros importantes que queríamos ver. Primera subida al Herstraat y se repetía la misma historia que anteriormente. Evenepoel y Barguil quedándose y en la parte plana haciendo un esfuerzo por llegar. Se iba a Champoussin con Seifel por delante. Barguil arrancaba a Evenepoel pero llegaba e intentaba atacar para intentar irse y cerraba el hueco de Champoussin y Seifel. Parón y vigilancia antes de llegar al Moskestrat, todos queriendo estar en cabeza, y Barguil ya lo veíamos sufriendo muchísimo, y el que veíamos que iba con mucha fuerza era Seifel, con una cadencia bajísima y con mucha fuerza. Wellens le aguantaba, abrían un pequeño hueco pero lo volvían a cerrar porque no pasaban al relevo e incluso llegaba Barguil, seguían los 7 en cabeza. Nadie arrancaba en el Holsteide y se estaba formando un grupo por detrás a unos 30 segundos donde estaba Teuns después del pinchazo, que seguía con fuerza Meurice y Matthews, pero lo dicho, a unos 30 segundos ya vigilancia y movimientos en esta parte plana antes de llegar a la última subida, que estaba en ese último kilómetro, 5 kilómetros para el final. Lo intentaba tímidamente Wellens, Seifel salía a su rueda, los Ineos con la superioridad numérica saliendo a todos los ataques. Seifel se ponía a tirar, se vigilaban todos, le daban un pequeño hueco y sin darse cuenta se iba, y por el pinganillo le decían que estaba cogiendo ventaja y se ponía a darlo todo. En los últimos 3 kilómetros Evenepoel lo intentaba por detrás, pero Turner se encargaba de secar todos los movimientos, también el de Cosnefroid, y reservando a Pidcock por si llegaran todos al sprint. El Ineos y estos 3 ciclistas dando una lección de cómo hay que trabajar en equipo para conseguir la victoria de equipo, aunque finalmente se la fuera a llevar Seifel en ese último kilómetro que ya contaba con 20 segundos. Última subida con bastante ventaja, los 3 que estaban persiguiendo a punto de contactar, y últimos metros de Seifel que podía celebrar 19 años ganando en la Flecha Brabanzona, gran victoria para él. Y el sprint del grupo trasero, veíamos a Wellens que hacía un cambio de dirección, echaba a Cosnefroid, casi provoca la caída de Evenepoel. Finalmente Cosnefroid segundo y Wellens tercero, aunque habría que ver qué pasaría después de ese movimiento. Celebración de los 3 de Ineos. Qué lección han dado, sabiendo cómo tenían que trabajar y trabajando en equipo, dejando a un lado egos personales para esta victoria. Y ahí veis ese cambio de dirección de Tim Wellens, por el cual le descalificaron. Así que segundo para Benoît Cosnefroid, tercero para Barguil. Aquí el top 10, el Lotto pierde esos puntos muy importantes para no descender en el World Tour. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os habéis visto los 3 vídeos del día, dejádmelo abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.